Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy aquí con José. José, muchísimo gusto. ¿Qué tal? Encantado, José, bienvenido. muchas gracias. Estamos de hecho en la casa de José que me recibió hoy y la idea es pues que José les cuente un poquito cómo ha sido la experiencia de trabajar conmigo. José, no sé si tal vez lo primero, si puedes presentarte un poquito, cómo te llamas y a dónde Claro, vivís. bueno, un gusto de verdad. Mi nombre es José Pablo Villalobos. Vivo acá en el centro de Heredia ya pues toda mi vida, más de 40 años acá en Heredia Centro. Y tuve la dicha de conocer a David ya hace un par de años, tal vez un poquito más, precisamente a través de redes sociales, en un mensaje que él hacía en aquel momento. Me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, y lo contacté. Y ahí empezó la relación, ahí Sí, es empezó la cierto, ¿verdad? relación, ahí empezó la relación. Mira, ¿y qué fue lo que te llamó la atención? Porque ahora en redes Sí, muchísima gente anda como con esto de las inversiones. ¿Qué sí. fue lo que viste, digamos, que te generó esa confianza para contactarme? Creo que el gancho principal fue lo que usted decía de mayor rédito en las inversiones, Ok. porque en ese momento, o como ahora, lo que te dan de ganancia los bancos o los instrumentos más básicos como los CDPs Ujú, ujú. son rendimientos muy bajos. Y yo lo estaba haciendo más pensando en inversiones de mis padres Ok. en aquel momento. Entonces, donde vos dijiste que se podía obtener rendimientos mayores, ese fue el primer gancho que, digamos, llamó la atención. Ok. Y vos en ese momento ya habías invertido varias veces con certificados a plazo, ¿correcto? Sí, sí, en diferentes lados, cooperativas, bancos privados, bancos públicos, financieras. Me acuerdo, puedo decir hasta nombres de Cifin, lo habíamos utilizado en algún momento, Copeandi, diferentes lugares. Ujú. ¿Y cuál era el problema que empezaste a tener? Yo me acuerdo que llegaste con una necesidad puntual, ¿verdad? Sí, sí. No sé, me empezó a sonar difícil el tema de confianza en esos sitios. Ok. eh, la rentabilidad dejó de ser atractiva. Claro. Poco a poco fue perdiendo la rentabilidad. Vos veías como cada oportunidad que tenías que renovar tu inversión, ya la tasa no era la misma, caía. En algunos casos el servicio también no era tan Mm, personalizado. ok. Y en el tema de mis padres, volviendo a ese punto, el tema del adulto mayor es una cosa que uno valora muchísimo. Cómo los guía, cómo los ayudan, cómo los apoyan en sus inversiones. Yo esa parte la estimo mucho. Ok, y bueno, ya tuvimos la llamada. Ujú. em, ¿Qué te, luego de conocernos, digamos, qué Sí, fue lo que te inspiró, digamos, a la confianza? Yo me acuerdo que en ese momento incluso todavía no ibas a invertir, sí, que fue como, mira, David, es el sí, dinero de mis papás llega de aquí a algunos meses, entonces sí, hablémonos en 2 o 3 meses, me sí, parece que sí, era. sí, sí, ¿Verdad? cierto, Entonces, cierto. ¿qué te inspiró, digamos, todavía, a pesar de todo ese tiempo, de cuando yo te contacté? Todavía mantener esa relación y finalmente decidirte a invertir conmigo. Yo creo que fue un proceso de ganar confianza, de conocerte, inspiraste confianza, seriedad. Lo que hacías a través de redes sociales me llamó mucho la atención, no solamente lo que ofrecías a nivel de rendimiento, sino cómo lo ofrecías. Yo creo que uno se fija mucho en las personas, Ujú, y le nace a uno, no sé, esa espinita de que lo que le estás ofreciendo es no solamente atractivo a nivel de rendimiento, sino que te genera esa confianza. Y ujú, mucho es ese contacto personal, el trato. Fuiste una persona formal, seria, y me parece que eso ayudó bastante. Además, en mi caso, soy muy atrevido en el sentido de que me gustan probar nuevas oportunidades de ujú. inversión. Quería conocer eso que ofrecías y me ha ido muy bien, nos ha ido muy bien como familia. Ya es un proceso de más de 2 años de estar con vos, y creo que no solo a nivel de rendimiento ha sido fructífero, sino que a nivel de relación personal. Ya Ujú, no solamente el David que conocí hace 2, 3 años atrás se convirtió en esa persona o en ese asesor financiero, sino que ya en una persona de confianza, un amigo más,
que viene aquí los diciembres a dar algún detalle, que visita y pregunta por la salud de mis padres. O sea, se convirtió en algo con un valor agregado, Mm. que eso uno lo compra, uno lo quiere, lo busca. Y yo creo que eso es fundamental en esto. No solamente el dar un buen producto, sino que además de ese producto que ofreces, que en este caso es dinero, es rendimiento, es plata, es ese trato, esa afabilidad, esa disponibilidad de si uno tiene dudas, consultas, sugerencias, se las puede hacer a la persona. Mm. Que yo te puedo poner un WhatsApp en cualquier momento, David pasó esto, David pasó lo otro, David tengo dudas en esto, y vos respondes siempre. Tal vez no en el momento, pero siempre me respondes los mensajes. Yo creo que eso es importantísimo para generar esa confiabilidad en la persona. José, no, muchas gracias. Y con respecto a la inversión que hiciste, em, ¿cómo fue la parte? Vos hablaste ahora y siempre recuerdo que vos sí tenías algunas preguntas. Incluso yo vine aquí como a visitarlos, tanto a vos como a tus papás, pero Ujú, mm, tal vez la parte que me gustaría entender mejor es, luego de estos 2 años que ha pasado, eh, ¿cómo ha sido pues el servicio de mi parte? ujú, Y cuando vos has tenido también como algún asunto que, que tal vez no camina tan bien en ese momento, que hay que arreglar. ujú. ¿Cómo ha sido como esa atención, ese servicio? El trato ha sido personalizado. A veces cuando uno va a una institución financiera es complicado porque tal vez no te pueden dar un trato tan personal, tan directo, porque hay mucha clientela y tal vez tenés que cumplir con una estructuración de una organización tal vez más compleja, como un banco Ujú. privado, una financiera, una cooperativa. En el caso tuyo, primero visitas al cliente directamente en el lugar o en el lugar de trabajo. Eso es muy importante para uno, porque ahora los desplazamientos son muy complicados, ¿verdad? Si vos me decís, mira, José, tenés que venir aquí a Escazú, tenés que venir aquí a San José, tenés que venir aquí a tal X lugar, uno a veces ya lo piensa por las presas o por los tiempos tan limitados que uno tiene. Claro. Ese trato personalizado que vos haces de siempre venir a la casa, darle el servicio, pues, directamente en el lugar, yo lo valoro bastante. Eh, y era lo que te decía antes, fue un proceso de irte ganando esa confianza, ¿verdad? Cuando uno conoce a la persona, la va tratando, la va poco a poco, pues, conociendo mejor, no solamente por las visitas, por las llamadas, por los WhatsApps, sino por lo que se ve en las redes, en sus perfiles. Yo creo que es importante y uno tiene que saber apreciar ese tipo de servicio que ofreces. Entonces, me parece que eso fue un punto importante también en lograr culminar la inversión con vos directamente. Porque si uno se pone a ver en redes sociales, abundan muchos asesores en finanzas, en inversiones, Ujú. pero hubo un gancho especial con usted, David, porque creo que supo hacerlo mejor o si se diferenció de otros para, para poder invertir con vos directamente. No, muchas gracias, José. Y quizá ya para terminar, Sí. si alguien te preguntara si volverías a hacer el proceso conmigo después de estos 2 años, si me recomendás, digamos, ¿qué les dirías vos a esa persona que tal vez, igual que vos, solo ha invertido en un certificado a plazo y que en Ujú. este momento se jala el pelo porque los intereses que recibe, y no sé, Sí, son tal vez de un cuatro por sí, ciento anual, digamos, ¿qué les sí. dirías vos? Que se atrevan, que se atrevan. Si uno quiere obtener más rendimiento, hay que arriesgarse. Siempre hay un factor de riesgo, pero ese factor de riesgo se dilata mucho en la confianza, eh, en el buen servicio personalizado, recalco. Yo ya tengo 2 años y un poco más de trabajar con David a nivel de inversión y los resultados han sido muy seguros, muy óptimos. Los rendimientos han sido muy buenos en comparación a lo que el mercado hoy ofrece y yo creo que para poder obtener mejores rendimientos hay que apostar por cosas distintas.
Ya no podemos seguir haciendo lo mismo siempre si nos va a dar resultados de 4% o 5%, como ofrece un certificado de depósito a plazo. Hay que apostar por instrumentos distintos como los que ofreces y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? No, muchísimas gracias, José, en serio, por el tiempo. Oh, encantado. Y Siempre, siempre bienvenido aquí. muchísimas gracias, en serio, José. Que tengas Un buen día. gusto. Gracias.